las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos, les habla Javier García Isaac, que estamos en la boca del lobo. Estamos a miércoles 4 de febrero del 2026. Miércoles 4 de febrero del 2026. Bueno, antes de que se me olvide, yo hoy me voy a Huelva, me voy con Juan Pulido porque tenemos el Congreso del Hidrógeno Verde. El año pasado también estuvimos ahí, algo debimos estar haciendo bien y eso que fuimos un poco críticos porque vinimos a decir que vamos a cubrir el acto en Huelva y vinimos, además queremos ir a Huelva también para homenajear a las víctimas y bueno, alguna sorpresa, igual venimos el viernes. Y yo les comentaba que la importancia del hidrógeno verde, y es que eso está muy bien, pero teniendo en cuenta que debe ser compatible con las energías fósiles, ¿no? Y no hay ningún problema, si está muy bien hablar de renovables y tal, siempre y cuando no haya fanatismo climático y no lo excluya de otras energías, por supuesto, y entre ellas están las fósiles y tal. Ya saben ustedes que yo soy muy contrario a ese fanatismo climático, ¿no? Y sobre todo aquellos que han visto al coche como su gran enemigo. Bueno, en fin, ya les contaré a mi vuelta, luego yo a partir de las 7:30 les dejo con Cristina Sol, aunque mañana a las 7 también estaré con ustedes en estos minutos iniciales. ¿Hemos dejado atrás la cuesta de enero? No, yo creo que la hemos ido aplazando, la cuesta de enero. Seguimos a vueltas con la gestión de Óscar Puente y de este gobierno criminal y corrupto. Yo no sé hasta cuándo, de verdad se lo digo, no sé, porque se han atrincherado, soy muy pesado con esto, con la ayuda de esos feladores mediáticos que se dedican a blanquear. Vamos a aguantar, van a aguantar, creo, hasta el próximo día 8. A partir de ahí ya veremos. El resultado que se espera del PSOE puede ser desastroso, igual que lo fue en Extremadura. Y ojo, bueno, en Extremadura poco hemos hablado de cómo está el PSOE en Extremadura. Poco hemos hablado de ese ajuste de cuentas, de ese desbarajuste, lo que está pasando en Extremadura. Vox sigue a su paso, sigue avanzando.
En Aragón, saben ustedes que tenemos ese especial el próximo domingo a partir de las 7:30. Cristina Sol, el que les habla, José Luis Barceló, Fernando Paz, Luis Sánchez de Movellán. Estaremos aquí para contarles las últimas novedades de lo que pase en Aragón. Y digo que se prevé una debacle considerable, pero ahí no va a acabar el calvario del Partido Socialista. Por eso a Óscar Puente ni le han destituido ni ha dimitido. Saben ustedes que aquí todo lo que hace el PSOE es tactismo político, desde siempre, no es nada nuevo. Por cierto, luego en unos minutos les voy a recordar, porque yo, Gerardo mi libro, el PSOE contra España, me voy a remontar hoy al 2011 y les voy a hablar del liderazgo fallido de Rubalcaba. Todo tiene un porqué. Cuando vino el triunfo de Hugo Chávez, era por la corrupción generalizada que había tenido Carlos Andrés Pérez, aunque luego lo que vino después con Hugo Chávez y Maduro fue peor que el propio Carlos Andrés Pérez, ¿no? Claro, peor porque todo va en función de cómo uno lo compare. El químico Rubalcaba era un auténtico sinvergüenza, le han hecho hijo predilecto en Majadahonda con los votos favorables del Partido Popular, como no podía ser de otra manera, porque para el Partido Popular es curioso. Ser un partido de Estado es conchavear con este socialismo, con este y con cualquier otro, ¿no? Y de repente, pues decir que Rubalcaba era un personaje de Estado y como me han hinchado tanto, con perdón la expresión, a esta hora sí pues, puedo decir alguna palabra más fuerte que otra, las pelotas, hombre, vamos a contar un poquito quién era Rubalcaba y qué es lo que pasó en ese PSOE de ese 2011. Claro, eran tan sinvergüenzas que un avispado, un tío que pasaba desapercibido, como en su momento lo había sido José Luis Rodríguez Zapatero, un avispado Pedro Sánchez, pues se hizo con las riendas del partido. Estuvo muy, muy avispado, posiblemente por la soberbia de eso que llamaban la vieja guardia, que la vieja guardia eran aquellos del PSOE nuevo que se habían montado los extractores del franquismo con la ayuda de la CIA, de la Internacional Socialista, con dinero de Billy Bean y con el propio dinero de los distintos gobiernos de España ya con Franco vivo. Bueno, con Franco vivo, al que le dieron 400.000 pesetas fue el PSP de Tierno Galván, de Raúl Morodo y de Pepe Bono. Bueno, Pepe Bono y Raúl Morodo sí que supieron estirarlo bien. Raúl Morodo, que fue el embajador de Zapatero, me da vergüenza decir, de España, en Caracas, en Venezuela, y que ha sido condenado en firme, él y su hijo, por los negocios con PDVSA. Son cosas que, a pesar de los accidentes de trenes, a pesar de la campaña en Aragón, tenemos siempre, y es lo que me gusta hacer, y más en este 90 aniversario, el inicio del terror rojo por parte del Partido Socialista, tenemos que ir recordando poco a poco la historia del PSOE, que no se nos olvide, la de antes y la de ahora. Y en esta ocasión, hoy miércoles 4 de febrero, les voy a hablar de la de ahora, pero del 2011, hace ya más de 10 años. Pero bueno, eso será en unos minutos. Y luego, a partir de las 7:30, les voy a hablar también de otro hecho del otro PSOE. Bueno, siendo puristas, en esta ocasión era más bien del Partido Comunista. Hay que recordar también, porque siempre nos dicen que ETA es una extinción del PNV, y es verdad, el año 58, si no me equivoco, 58 o 59, del Partido de los Negocios Vascos. Bueno, el Partido Comunista es una extinción del PSOE, en el año 21. Bueno, y en el año 49, un 12 de febrero, del año 49, el maquis, fíjense, hacía 10 años que había acabado la guerra civil y el Partido Comunista, a través del maquis, quería revitalizar la guerra civil. Un maquis era una partida de asesinos, de bandoleros, de criminales, a los que este gobierno ha homenajeado. Bueno, pues el 12 de febrero del 49 lo que hacen es hacer descarrilar un tren, ahora que estamos hablando tanto de trenes, matando a 27 personas y dejando a más de 60 heridos. Bueno, pues luego les voy a hablar de ese suceso. Pero ¿saben ustedes con qué finalidad? Para que no olvidemos, ¿no? Aquí en esta casa somos mucho de no olvidar. Pues para que no olvidemos ese suceso, luego se lo voy a contar aquí a partir de las 7:30. Y en unos minutos les voy a hablar de Rubalcaba y de la llegada de Sánchez a la Secretaría del PSOE. Bueno, ya saben que estamos en La Boca del Lobo, estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero, y que como cada mañana comienza justamente ahora
una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta los 12. Vamos a tener entretenimiento, vamos a tener opinión y vamos a tener mucha tertulia. Precisamente en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, aquí desde estos estudios Jesús Quintero, pues vamos a contar con Jesús Murciego, que hacía mucho que no venía Jesús Murciego, su trabajo profesional se lo impedía, ha estado en Holanda trabajando, bueno, ya está con nosotros Jesús Muñoz, más razón que un santo, el bueno de Alberto Pascual, que esperemos pueda estar por aquí, también anda viajando continuamente, un tío magnífico, todos ellos son gente magnífica, y nuestro sindicalista Jorge Garrido. Así que a partir del 9:15, 9:20, Jesús Murciego, Jesús Muñoz, Alberto Pascual y Jorge Garrido. Bueno, siempre les digo que hablamos de economía, lo hacemos con José Luis Barceló y sumundofinanciero.com. A José Luis le podemos escuchar todos los días de 9 a 10:30 de la noche aquí en esta casa y también en los canales de YouTube en la noche de estado de alarma. ¿De deportes con quién hablamos? Pues bueno, pues con el genuino... no, de deportes, eso era antes. Tate Barceló está en otras ocupaciones. Con el bueno, el magnífico de Esteban Pacios, porque con el genuino Tate Barceló lo que tenemos es edatv.news, nuestro digital de cabecera, pero Tate no está solo, porque Tate está con Rafa Escalona, con Juan Pulido, Rafa, Juan, Alba, Macarena, Pablo Gallo, Alfonso Bernal, que está muy puteado porque nos cierran el Busbao. Qué panda de sinvergüenzas. Qué panda de sinvergüenza. Nunca fue por el planeta, fue por acabar con la libertad. Pero bueno, eso ya lo saben ustedes. Y también, pues, Nico diseñando, bueno, todo el equipo. David Blanco, se me olvida. Bueno, como cada mañana, también de la mano de nuestra singularísima Cristina Sol, podemos hacer nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, sin olvidarnos que a los mandos de la nave, en la dirección técnica, bueno, y nuestro termómetro, 1:03 del mediodía, también con Cristina Sol. Y no nos olvidamos que a los mandos de la nave está la inimitable Cecilia Jara, nuestra directora de técnica, Cecilia Jara, con nuestro hombre de Nueva España, Eduardo Vital Jr., y también contamos con David López. Y todos ellos hacen posible que esto llegue a sus terminales. Y como no, nuestro departamento de producción, Mercedes Lebrán, nuestra directora de producción, que junto con Carmen Domínguez, pues son los que ayudan a que esto salga adelante. Son, lo digo con cariño, nuestro cajón de desastre. ¿Qué va a pasar hoy en La Boca del Lobo a partir de las 10:30? Hoy es miércoles. Bueno, los miércoles tenemos a Juan Salazar, los toros, nuestra historia. Grande Juan Salazar. Y digo grande Juan Salazar porque mucha gente que no le gustaban los toros se está aficionando, o por lo menos a la historia del toro, porque Juan nos habla de cosas actuales, nos habla a través de un hecho. Llegamos a una historia muchas veces dura, otras preciosa. Bueno, y es como a lo largo del siglo XIX, siglo XX, la historia del toro ha estado muy ligada a la historia de España. Con lo cual, muchas veces de lo que menos hablamos es de toreo. Es verdad que el motivo es taurino, pero acabamos llegando pues a una historia, cómo se vivía en una época, cómo vivían sus protagonistas. Y además Juan lo cuenta de tal manera que es que te enamora lo que cuenta. Y bueno, pues hoy los toros en nuestra historia con Juan Salazar a partir de las 10:30, y luego a partir de las 11, una hora con la historia, con Pío Moa, el programa de historia que hacemos todas las semanas, Pío Moa y el que les habla. Así que a partir de las 11, Pío Moa aquí con todos ustedes. Miren ustedes, la derrota del PSOE en 2011 y el liderazgo fallido de Alfredo Pérez Rubalcaba. Conviene recordar que tras la debacle, digo porque así vamos entendiendo la situación en la que estamos ahora, para aquellos que me hablan de un PSOE bueno, que se oigo mucho decir en algunos medios de comunicación, que si la COPE, Herrera, bueno, de Bustos y tal, echaban de menos a Rubalcaba, echaban de menos a los Felipe González. Por culpa de los Rubalcaba, los Felipe González, los zapateros de turno, también llegó Pedro Sánchez. Y es que tras la debacle electoral del 2011, aquella victoria de Mariano Rajoy, que fue la tercera legislatura del propio Zapatero, una auténtica ruina, el PSOE se sumió en una de sus crisis más profundas. La pérdida de más de 4 millones de votos y la caída de su peor resultado histórico dejaron al partido en estado de shock.
La derrota no solo fue consecuencia de la pésima gestión económica de Zapatero, al que reivindican ahora. Un Zapatero que, como les recuerdo aquí, tiene un panorama judicial creo que oscuro. Lo que pasa es que en este país todo es posible, sino también de la desconexión del socialismo con amplios sectores de la sociedad que ya no veían en el PSOE una alternativa ni fiable ni creíble. Para intentar recomponerse, el PSOE optó por una solución continuista y eligió a Alfredo Pérez Rubalcaba como nuevo secretario general. Rubalcaba es ministro del Interior, hombre fuerte del gobierno de Zapatero, representaba a la vieja guardia socialista y no ofrecía ninguna renovación real dentro del partido. Su elección fue vista como una estrategia para mantener el control del aparato y evitar cambios significativos en la estructura del PSOE. Sin embargo, su liderazgo fue un completo fracaso, incapaz de conectar con el electorado y de ofrecer un discurso convincente frente a esa mayoría absoluta del Partido Popular. Rubalcaba se convirtió en una figura desgastada desde el inicio. Su gestión al frente del partido estuvo marcada por la inercia, la falta de autocrítica y la ausencia de un proyecto claro que permitiera al PSOE recuperar la confianza de los votantes. Además, su imagen quedó gravemente deteriorada por el escándalo del chivatazo del Bar Faisán, un episodio en el que altos mandos policiales alertaron a la red de extorsión de ETA. Ahora entendemos muchas cosas. Es decir, un exministro del Interior, bueno, era ministro en ese momento, o era portavoz, resulta que alertan a la red de extorsión de ETA de una operación inminente contra su financiación. Este escándalo salpicó a Rubalcaba, insisto, cuando era ministro del Interior y cuando intentó desvincularse del caso, y su credibilidad quedó gravemente afectada, debilitando aún más todavía su pésimo liderazgo. Hay episodios en la historia de España que, de haber ocurrido en una verdadera democracia, habrían supuesto el final inmediato de un partido político. El PSOE ha tenido muchos de esos sucesos y, sin embargo, ha sobrevivido siempre. Y va siendo hora de que los vayamos recordando para que el pasado del PSOE le pese como una losa. Y el procesamiento de sus principales dirigentes ya los tuvo. Y aún así, ahí está el PSOE. Pero cuando se trata del Partido Socialista Obrero Español, las reglas cambian. La impunidad es la norma, la complicidad mediática es el escudo y las instituciones domesticadas por décadas de infiltración socialista actúan más como guardaespaldas del poder que como defensores de la legalidad. Y el caso Faisán es uno de esos episodios. Miren, lo voy a recordar. Corría el año 2006. José Luis Rodríguez Zapatero, en plena borrachera ideológica, había decidido convertir el diálogo con ETA en la pieza angular de su mandato. En su delirio progresista, el terrorismo no era una amenaza que combatir, sino un interlocutor político. Y en ese contexto se produjo un acto de traición sin precedentes, un aviso desde la Policía Nacional a un colaborador de ETA para que evitara ser detenido en una operación antiterrorista. Un chivatazo, una advertencia directa, un sabotaje a las fuerzas de seguridad del Estado. Y lo peor, la orden vino desde arriba. El lugar elegido fue el Bar Faisán en Irún. El destinatario, José Antonio Elosúa, histórico colaborador del aparato financiero de ETA, encargado de la recogida del impuesto revolucionario, es decir, del dinero de ETA. Extorsionaba, cuando ETA extorsionaba a empresarios, a ciudadanos, en definitiva, una práctica mafiosa, terrorista, criminal. La policía llevaba tiempo siguiendo en los pasos. Se iba a proceder a su detención y desmantelar parte del entramado económico de ETA, pero no se pudo. El Osúa fue advertido, el chivatazo llegó minutos antes, ojo, de la operación. Le dijeron que se les hiciese del dinero y de cualquier prueba, y así lo hizo. Cuando la policía finalmente actuó, ya no había nada que incautar. La operación quedó arruinada, ETA quedó protegida, y el Estado, una vez más, bajo un mandato socialista, se humilló ante los verdugos. ¿Quién avisó a ETA? No fue un funcionario despistado ni un policía arrepentido, fue un mando policial. Y lo hizo cumpliendo órdenes. El caso fue tan grave que por primera vez en mucho tiempo sectores importantes de la judicatura y las fuerzas de seguridad se negaron a mirar a otro lado. Se inició una investigación que apuntaba claramente hacia lo más alto, el Ministerio del Interior, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los personajes más oscuros, calculadores y maquiavélicos del socialismo español.
Rubalcaba no era un político cualquiera, era el heredero directo del felipismo más sucio, un auténtico estratega del poder, artífice de operaciones de control mediático, judicial y policial. Fue el portavoz de los gobiernos en tiempos de los GAL, con Felipe González, cuando se secuestraba, torturaba y asesinaba desde las instituciones. Fue el cerebro de campañas de intoxicación, de manipulación informativa, de uso partidista del Estado y, según todos los indicios, fue también el autor intelectual de la traición del Faisán. Nadie con un mínimo de conocimiento sobre cómo funciona la Policía Nacional puede creer que un jefe superior tome una decisión de ese calibre, sabotear una operación antiterrorista sin el visto bueno del ministro. Era Rubalcaba quien coordinaba la estrategia de diálogo con ETA. Era Rubalcaba quien estaba al tanto de todos los movimientos. Y era Rubalcaba quien, según los informes judiciales y las declaraciones de algunos agentes, daba las órdenes claves en relación con el trato a ETA durante ese proceso. Finalmente, tras una instrucción tortuosa, presiones constantes y silencios vergonzosos, fueron procesados 3 individuos: José María Ballesteros, inspector de policía, acusado de ser quien físicamente entregó el móvil con el que se realizó el chivatazo; Enrique Pamies, jefe superior de la policía en el País Vasco, acusado de ordenar la operación y coordinarla; y José Antonio Elosúa, el destinatario del soplo, que en su defensa llegó a implicar indirectamente a mandos superiores e incluso apuntó al conocimiento del gobierno. Durante el juicio, la Fiscalía General del Estado, controlada por el gobierno socialista, como pasa ahora en el 2026, rebajó las acusaciones. Se descartó la colaboración con banda armada y se optó por un delito de revelación de secretos mucho menos grave. El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada en el 2014, condenó a Pamies y a Ballesteros a penas de 1 año y medio de prisión y 4 años de inhabilitación. Castigo simbólico, ninguno ingresó en prisión. El sistema los protegió. Elosúa no fue condenado. Rubalcaba no fue citado. Zapatero ni siquiera fue mencionado. Los medios oficiales silenciaron el asunto y los pocos que lo denunciaban, valientes periodistas, algunos jueces y sectores patriotas de la policía, fueron estigmatizados como ultras o reaccionarios. Y la maquinaria del PSOE funcionaba a la perfección, como intentan que funcione ahora. Miren, Pedro Rubalcaba siempre fue más que un ministro. Era un operador de las cloacas, un constructor de sombras. Y bajo su mando interior no solo dejó de ser un garante del orden constitucional, sino que se convirtió en una herramienta al servicio del PSOE. Control de medios, chantajes, filtraciones, favores judiciales, sabotaje a los adversarios y protección a los amigos del régimen. Su exterior era tenebroso, conocía los entresijos del GAL, controlaba a la prensa adicta y movía los hilos de la policía política, la misma de ahora. Su papel en el caso Faisán, aunque nunca fue demostrado judicialmente por las trabas impuestas de la propia Fiscalía, fue señalado por muchos. El propio juez instructor del caso, Pablo Ruz, dejó entrever en varios autos que había indicios de responsabilidad política más allá de los policías procesados, pero no se investigó más. Se impuso las consignas: proteger al PSOE, siempre al PSOE. El caso Faisán no fue un hecho aislado. Fue parte de esa estrategia global de blanqueamiento del terrorismo por parte del PSOE, del gobierno socialista. Zapatero, en su afán por construir una España progre, feminista, laica, federal, multicultural y desarraigada, necesitaba romper los vínculos con el pasado. Y para ello decidió que ETA podía formar parte. Él quería pasar a la historia. Podía formar parte y ser un interlocutor. Legalizó a su brazo político, Batasuna, bajo el nombre de Bildu, y para evitar incidentes impidió que se detuvieran a quienes todavía colaboraban con la banda. El chivatazo del Faisán fue una garantía dada a ETA, un mensaje: estamos con vosotros, no os preocupéis. Y esa atención institucional fue parte del precio a pagar por el supuesto proceso de paz, que en realidad fue una rendición del Estado ante los terroristas. Les recuerdo esto porque así conviene saber por qué Bildu actúa tan fielmente con el PSOE y el PSOE con Bildu. Mientras esto ocurría, las víctimas del terrorismo, a quienes el PSOE tanto dice respetar, eran sistemáticamente ninguneadas. También habían sido por el Partido Popular. Las asociaciones de víctimas denunciaron el caso Faisán como una traición intolerable. Algunas, como la AVT, llegaron a presentar querellas, peticiones de investigación y comunicados durísimos, pero el gobierno los ignoró. Se prefirió contentar a los verdugos que escuchar
a los dolientes. El colmo llegó cuando años después Bildu no solo fue legalizada, sino que fue pieza clave en la gobernabilidad de Pedro Sánchez, heredero político directo de Zapatero. De hecho, Zapatero es el ideólogo de este gobierno. ETA, sin pegar un solo tiro, consiguió sentarse en las instituciones y lo hizo gracias al PSOE. El caso Fayçán demuestra que el PSOE no tiene límites cuando se trata de proteger su agenda ideológica. Puede sacrificar la justicia, las instituciones, la seguridad nacional y la dignidad de las víctimas. Puede infiltrarse en el Estado, corromper las cloacas y utilizar a la policía como brazo armado de su proyecto. Y lo hace sin rendir cuentas. Rubalcaba murió sin responder ante la justicia, pero su legado permanece. Las cloacas que él organizó siguen activas y el socialismo continúa su avance, con nuevas formas pero con las mismas trampas. El Fayçán fue un símbolo, el símbolo de un Estado arrodillado ante el crimen, manipulado por quienes deberían haberlo defendido. Miren, mientras el PSOE siga existiendo como estructura de poder y no como partido democrático normalizado, España no podrá considerarse una nación libre ni plenamente democrática. Y llegados a este punto debemos volver la vista atrás y recordar cómo se produjo esa legalización de Bildu, el blanqueamiento del terrorismo durante los gobiernos de Zapatero y el actual de Sánchez. Un blanqueamiento absolutamente necesario para obtener el apoyo de Bildu en la gobernabilidad de España con Pedro Sánchez. Y todo empezó con Rubalcaba y el chivatazo del bar Fayçán. El apoyo de Bildu a Sánchez es el pago a este chivatazo y a este blanqueamiento. Si el caso Fayçán fue la evidencia de que el Partido Socialista estaba dispuesto a traicionar al Estado para proteger a los terroristas, la legalización de Bildu constituyó la confirmación definitiva de que el PSOE no tenía ninguna línea roja. Lo que empezó como un proceso de negociación encubierta con ETA terminó en una rendición política, moral e institucional. Y como consecuencia de esa rendición, los herederos de los asesinos no solo salieron impunes, sino que acabaron gobernando municipios, diputaciones e incluso influyendo en el destino de toda una nación. Ya saben ustedes que estamos en la boca del lobo, estamos en Informa Radio y estamos en un programa no apto para bizcochables, natilleros o almibarados. En un programa que les recuerda presente, pasado, información, entretenimiento y acompañamiento. En un programa que, se lo vuelvo a decir, es apto para todos los públicos, que no, o mejor dicho, es apto para todas las edades, que no para todos los públicos. Un programa que comienza ni más ni menos que justamente en este momento